Muy buenas a todos. Bueno, voy a resolver ahora este circuito que está en pantalla y en este caso el enunciado es: indique cómo se conectaría un multímetro para medir la tensión de la resistencia 1, indique cómo se conectaría un multímetro para medir la corriente de la resistencia 1, cuál es el rango más adecuado para realizar la medición, ya sea de la corriente y la tensión. Y bueno, los rangos que daban eran los que normalmente tienen todos los multímetros: 200 microamperes, 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, 10 amperes. Y para el rango de tensiones, 200 milivoltios, 2 voltios, 200 voltios, 1000 voltios, todos en tensión continua. Por último, el ejercicio dice: considere que el multímetro tiene una resistencia interna de 100K ohm. Indique cuál sería el resultado de la lectura cuando se toma la lectura de la tensión de la resistencia 1. Bueno, tengo aquí dibujado el circuito que vamos a realizar: R3 1 mega ohm, R1 100K, R2 200K ohm. La primera consigna: indique cómo se conecta un multímetro para medir la caída de tensión de R1. El multímetro se conecta en paralelo con R1, por lo tanto, la conexión, la indicación es simplemente dibujar el multímetro ahí en paralelo con R1. Indica cómo se conecta el multímetro para realizar la medición de la corriente de R1. Hay que abrir el circuito por donde pase la corriente de la resistencia 1. La corriente 1 pasa por aquí y intercalar el instrumento. En este caso yo lo intercalo aquí abajo. Y aquí se coloca una A de amperímetro. Ahí este amperímetro va a medir la corriente que circula por la resistencia 1. ¿Cuál es el rango más adecuado para medir la tensión de R1? ¿Cuál es el rango más adecuado para medir la corriente de R1? Para realizarlo hay que calcular cuánto vale la caída de tensión de R1 y cuánto vale la corriente de R1. Entonces tenemos que resolver este circuito. Para ello voy a calcular la resistencia total y en base a la resistencia total voy a calcular la corriente total y después de ahí llegar al valor de tensión y corriente de R1. Arranco la resolución. R1 y R2 son dos resistencias que están en paralelo. Entonces vuelvo a dibujar el circuito y reemplazo R1 y R2 por el paralelo de R1 y R2, y esto sería 100K ohm por 200K ohm sobre 100K ohm más 200K ohm. Bueno, esto abajo da 300K ohm. 200 más 100 son 300 y calculadora 100 por 200. Bueno, obviamente es 200.000 K ohm cuadrados. La división entre 200.000 y 300 da 66,6 K ohm. Y ahora me quedan que estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, vuelvo a dibujar el circuito y esto me queda R3 en serie con R1 paralelo con R2. Y R3 es 1 mega ohm. 1 mega ohm es 1.000.000 de ohm. Por lo tanto son 1000K más 66,6 K ohm. Esto da 1066 K ohm. Bien, calculo la corriente total de este circuito. Esto era la fuente. La corriente total es igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia total, 15 voltios sobre 1066 K ohm. Y bueno, eso da
según la calculadora. Cero ciento cuarenta 0,014 miliamperes, que esto es igual a 14 microamperes. Bien, hago el paso inverso, hago el retorno para atrás, entonces la corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por aquí, y aquí puedo calcular cuánto vale la caída de tensión en este paralelo R1, R2. La caída de tensión en el paralelo de R1 con R2 es igual a la corriente que circula por el paralelo R1, R2 multiplicado por la resistencia R1 paralelo con R2. La corriente que circula por aquí es la misma corriente que circula por aquí y es 14 microamperes por la resistencia R1 paralelo con R2, que es 66,6 K ohm. Multiplicar microamperes por K ohm me va a dar un resultado en milivoltios, perdón. Si yo esto lo paso a miliamperes, uso este valor que está acá, miliamperes por K, me da un resultado en voltios. Si multiplico microamperes por K, me va a dar un resultado en milivoltios. Entonces este valor que tengo acá en pantalla, 0014 en la calculadora, lo tenía expresado en miliamperes, lo multiplico por 66,6K, que es la resistencia de R1 paralelo con R2, y me da que la tensión que hay acá en voltios es 0,937 voltios. Esta es la tensión que hay acá en el paralelo de R1, R2, y como R1 y R2 están en paralelo, la tensión de R1 es igual a la tensión de R2, es igual a la tensión del paralelo de R1 con R2, y esto es igual a este valor que está acá. Por lo tanto, la tensión que hay en R1 es 0,937 voltios. El rango más adecuado para medir la tensión de R1, el rango va a ser 2 voltios, tensión continua, ya que es el rango que está por encima del valor que voy a leer y más cercano. El siguiente rango sería 20 voltios, ya se me va un rango más allá, y el anterior es 0,2 voltios o 200 milivoltios, es menor que este. El rango más adecuado es el que está inmediato por arriba, que sería 2 voltios. Ahora la corriente que va a circular por acá por R1, la corriente que voy a medir por acá, debo calcular cuánto vale la corriente de R1. La corriente de R1 es igual a la tensión de R1 dividido la resistencia de R1. La tensión de R1 es 0,937 voltios dividido R1, que es 100K ohm. Bueno, 0,937 dividido 100, este valor que está en la calculadora, me da 0,0094 miliamperes, lo que es igual a 9,4 microamperes. Habíamos dicho que el rango más chico de corrientes en el ejercicio era 200 microamperes, por lo tanto el rango más chico que tengo en el multímetro es 200 microamperes, corriente continua. Bien, la otra pregunta que hacía el ejercicio es: ¿qué pasa si el instrumento tiene una resistencia interna de 100K ohm para realizar la medición? Bien, la respuesta bien formal es que no es correcto tomar una medición con una resistencia interna de 100K, ya que el circuito tiene una impedancia o tiene resistencias de valores del orden de la resistencia interna del instrumento. El valor que voy a medir tiene mucho error. Así todo, sí puedo calcular cuánto sería la tensión que me va a indicar el instrumento. Lo que tengo que hacer es dibujar el circuito ahora.
tal cual está. Pero ahora, como el instrumento lo había puesto en paralelo con la resistencia 1, voy a dibujar la resistencia interna acá del instrumento como si fuera una resistencia que estoy colocando en el enunciado. Decía que la resistencia interna era 100K. Acá tenemos R1, también es 100K ohm, y R2, que es 200K ohm. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver este circuito y calcular cuánto vale la caída de tensión que hay acá sobre R1. Bueno, puedo volver a hacer el paralelo de R1 y R2, que es este valor que yo había hecho hace un ratito acá, 66,6K. Entonces vuelvo a dibujar el circuito. Esta es la resistencia interna del instrumento, 100K, y acá nos queda el paralelo de R1 con R2, que era 66,66K ohm. Y ahora la resistencia interna queda en paralelo con todo esto. Vuelvo a dibujar el circuito. Queda la resistencia interna del instrumento en paralelo con R1, que está en paralelo con R2. Y esto es 100 ohm, que es la resistencia interna del instrumento, por 66,6 K ohm sobre 100 K ohm más 66,6 K ohm. Bueno, esto, calculadora, 100 por 66,66 me da 6.666 K ohm sobre el cuadrado acá, 166,66 K ohm, y eso es 40 K ohm. Esta de que está acá es una resistencia de 40K. Finalmente, la resistencia total va a ser R3 más toda esta resistencia que está aquí, le llamo R'. Esto es igual a 1000K ohm, porque es 1 mega, más 40K ohm, 1040K ohm. La tensión de la fuente era 15 voltios. Puedo calcular la corriente que circula por acá, la corriente total. La corriente total es igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia total, 15 voltios sobre 1040K ohm, y eso da 0,0144 miliamperes o 14,4 microamperes, que es exactamente lo mismo. Vuelvo un paso para atrás, la corriente que pasa por acá es la misma corriente que pasa por acá. Puedo calcular cuánto vale la caída de tensión en este paralelo, que llame R'. La caída de tensión de R' es igual a la corriente que circula por R' por la resistencia R', y es igual a 0,0144 miliamperes por la resistencia esta que está acá, que es R', que es 40K. Y eso me da 0,576 voltios. 0,577. Esta es la tensión que hay acá en esta resistencia que está en paralelo, el paralelo de estas tres resistencias. El paso anterior de acá
es abrir ese paralelo, y la tensión que hay en este paralelo es la misma tensión que hay acá y es la misma tensión que hay acá. La tensión que va a indicar el instrumento es la tensión que hay sobre la resistencia interna o donde estoy apoyando en paralelo el instrumento en el circuito. En este caso, la tensión que va a indicar el instrumento va a ser 0,57 voltios.